queríamos transmitirle que la cirugía funcionó, resultó bien el plan quirúrgico que teníamos. Se logró realizar la reconstrucción de una estructura que se llama la sindermosis tibio-peronea o tibio-fibular, que es la unión del hueso de la tibia y la fíbula del peroné, como se conoce anatómicamente, a nivel del tobillo. Y esas estructuras se habían lesionado con el trauma. Sería bueno explicar previamente que se manejó la posibilidad de que sí, había una fractura de tibia y peroné. Si lo vemos terminológicamente hablando, había una fractura de tibia y peroné, pero la fractura que existía en la tibia era una fractura muy pequeña en la parte distal de la zona posterior de la tibia, que tenía que ver directamente relacionada con el mecanismo de producción con que se produjo la lesión, y no era una clásica fractura de tibia como conocemos, donde se fractura toda la cortical del hueso y se produce una pérdida de la solución de continuidad del hueso, y que eso trae una repercusión funcional ya más severa. Afortunadamente, estábamos explicando ahorita, podemos hacer también alguna explicación muy sencilla, pero tendríamos, la doctora Diana nos sirve de ejemplo, tendríamos el hueso de la tibia, que tiene una forma que recibe el astrágalo, que es el hueso que articula con el pie, y entonces tenemos el peroné. ¿Quiere abrir la manito? Sí, ahí. Tenemos el peroné que se superpone a la tibia. Entonces, esta sería la tibia y este sería el peroné. Si ven los videos que hay en las redes sociales, algunos fotógrafos de la prensa que afortunadamente pudieron tomar el momento, y nos sirvió a nosotros, el equipo de trabajo, de cirujanos y de especialistas que trabajamos en el análisis previo de la planificación de la cirugía, nos sirvió para poder interpretar correctamente la lesión y poder hacer el tratamiento correcto durante la cirugía, y pudimos llevar con éxito el plan que se tuvo en cuenta. Entonces, cuando se produce la lesión, que prácticamente el hombro del corredor se engancha con la pierna de Joby, el pie queda fijado en el terreno, y el mecanismo de empuje que trae a ese otro compañero que lo impacta continúa y produce una torsión del pie en rotación externa. Y entonces, cuando el pie empieza a rotar externamente, hace una fuerza en la unión distal de la tibia y el peroné. Entonces rota y empieza a separar la tibia del peroné, y es lo que se conoce como una lesión de la sindesmosis o una ruptura de la unión tibio-peronea o de la mortaja, como también se conoce. Ese mecanismo de rotación continuó, fracturó en el tercio medio el peroné por ese mecanismo de torcedura, lo fractura, y entonces continúa el mecanismo. Entonces el ligamento anterior que une a estos dos huesos se lesiona, se rompió, la membrana interósea, que es otra estructura que hay, sufre, y entonces un ligamento que hay posterior se tracciona, y es el que produce una pequeña fractura en el malleolo posterior, pero que afortunadamente el trauma y la intensidad del trauma se detuvo en ese momento, y por eso esa fractura que hay en la parte distal de la tibia, como se decía inicialmente, que sí existía, es una fractura completamente inocente, que no tiene ninguna repercusión en el apoyo ni en el desarrollo futuro de su rehabilitación. Lo pudimos comprobar también durante la cirugía. Durante la cirugía se realizó una artroscopía, que es una cirugía de mínimo acceso, donde se mira la articulación en su interior, se ve realmente todas las estructuras cápsulo-ligamentosas de la articulación, se lavó todo el hematoma y todo el sangrado que había ahí adentro, y se ven las superficies articulares completamente íntegras. Algún pequeño fragmento de cartílago muy aislado que se pudo extraer, es otra de las ventajas que tiene este tipo de cirugía, y entonces se visualizó directamente que efectivamente la unión de la tibia y el peroné estaba abierta, y que había una lesión de ligamento. A través de un sistema que se conoce como Tape Rock, son siglas en inglés, se unió con unas suturas especiales la tibia y el peroné, con unas mini placas que se pusieron en cada cara externa de cada hueso, y entonces esos hilus o esas suturas especiales unieron la tibia y el peroné nuevamente. Y el ligamento que existía, que unía aquí delante la tibia y el peroné, también se reparó por vía artroscópica, y se le realizó una reconstrucción que quedó muy bien, quedó estable. Por lo que consideramos, no es mi opinión, solo la opinión del equipo de trabajo, que la cirugía cumplió su objetivo. Se restituyó la sindermosis, como se dice, esa lesión de la sindermosis se restituyó, volvió a su lugar el peroné sobre la incisura de la tibia, es decir, que la anatomía y la biomecánica del tobillo se reconstruyeron,
se fijaron y se estabilizaron con este sistema de mini placas y suturas que explicaba, y el tobillo recuperó su estabilidad, y bajo anestesia y todos los mecanismos que nosotros practicamos ahí al final de la reconstrucción en la cirugía fueron exitosos, y el tobillo tiene su función normal. El equipo de trabajo considera que tiene todas las posibilidades de reincorporación a su vida cotidiana y a su deporte, incluso. Tiene todas las posibilidades de incorporarse a su deporte de alto rendimiento y volver a tener altos niveles de competitividad por el éxito que existió ahora durante el proceder de la cirugía. De todos modos, como les explicaba, hay que ver toda la evolución que nos viene hacia adelante, pero el equipo de trabajo considera que la cirugía cumplió su objetivo y que fue satisfactoria, y que tenemos mucha confianza en que va a poder volver nuestro torpedero estelar a jugar en su esplendor deportivo nuevamente, después de que se recupere todo este proceso.